Buenas tardes a todos. Gracias por venir a nuestra presentación de nuestra antología Más Mexicanos en el Espacio, hecho en homenaje a Carlos Olvera. Aquí les voy a mostrar la portada de nuestra antología. Aquí está la portada de nuestra antología. Y empezó como una idea entre Miguel Ángel y yo en el año 2013, cuando decidimos hacer una convocatoria llamando a todos a que manden cuentos de ciencia ficción inspiradas por Carlos Olvera, Mexicanos en el Espacio, la temática del espacio, etcétera, etcétera. Y recibimos varios cuentos de muchos autores, y entre Miguel Ángel, Patricia Mawad, viuda de Carlos Olvera, y un servidor, escogimos al final unos 10 cuentos que están incluidos en esta antología. Pasamos unos años tratando de publicar la antología por aquí, por allá, sin mucho éxito, y por fin este año, con la ayuda de Gabriel Benítez, la hemos publicado por medio de Amazon, y estamos muy contentos, alegres de por fin ver este proyecto terminando exitosamente. Aquí con nosotros tenemos algunos de los autores que van a hablar sobre sus cuentos en unos minutos. Nada más primero quería enseñarles la portada hecha por Alejandro Sarabia, que también nos acompaña esta noche y hablará sobre la inspiración por esta portada muy, muy llamativa y artísticamente lograda. Aquí les voy a enseñar rápidamente el índice de contenido de la antología. Al principio tenemos una presentación hecha por Patricia Mawad, luego una introducción hecha por su servidor, un análisis sobre la novela Carlos Olvera, de Carlos Olvera, Mexicanos en el Espacio, y luego vienen los 10 cuentos, y al final incluimos también 2 minicuentos de Carlos Olvera, minicuentos inéditos, publicados por la primera vez, un epílogo de Miguel Ángel Fernández Delgado, donde habla de la temática del espacio en la ciencia ficción mexicana, y al final una bibliografía completa de las obras literarias de Carlos Olvera, así como las semblanzas de los escritores. Así que es una antología bastante completa. Además de los cuentos incluidos, también tenemos 2 ensayos eruditos hechos por mí y por Miguel Ángel Fernández, y también tenemos el privilegio de un ensayo hecho por Patricia Mawad. Rápidamente les voy a enseñar, también tenemos intercalados entre los cuentos, aquí está la portada original de Mexicanos en el Espacio del año 1968, y entre los cuentos tenemos, por fortuna nuestra, intercalados varios dibujos de Carlos Olvera que nos dio Patricia Mawad. Así que este también es un gran tesoro para todos los aficionados de la ciencia ficción mexicana. En ese sentido, yo creo que nuestra antología es una antología muy única, muy distinta de las muchas de la ciencia ficción mexicana que existen, y yo creo que ojalá será también, hará un aporte importante a este campo de literatura y de los estudios sobre la ciencia ficción mexicana también. Ahora voy a ceder la palabra a Patricia Mawad para que nos hable sobre Carlos Olvera. Gracias, Patricia. Bueno, con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy emocionada de verlos a ustedes, de verlos pues cómo son y cómo hablan, y todo eso es muy diferente que cuando uno solamente percibe el nombre de alguna persona. Entonces a mí me emociona mucho este momento de este encuentro. Quiero platicarles de Carlos brevemente. ¿Cuántos minutos tengo, Samuel? Perdón. No te preocupes, unos minutos. Ok, bueno. Carlos Olvera pues era un muchacho, estudiante de preparatoria primero, cuando aquí idearon empezar un movimiento muy grande que aún sigue, que fue Tunastral. Tunastral fue un movimiento de jóvenes, muy jóvenes todos ellos, de 20, 21, 22 años, y fue muy importante para Toluca ese movimiento porque despertó el interés por la literatura primero.
ellos comenzaron con literatura y empezaron a hacer reuniones ya con otros interesados en escribir y les fue muy bien, tuvieron una muy buena acogida aquí en Toluca y empezaron a venir personajes como Emanuel Carballo y algunos otros muy importantes. Y entonces Emanuel, en una de las reuniones de Tunastral, le preguntó a Carlos Olvera que qué estaba escribiendo. Carlos Olvera le dijo, estoy escribiendo ciencia ficción. Le dijo, muy bien, pues yo lo quiero ver, me lo puedes enseñar. Pero en realidad Carlos tenía apenas unas cuantas hojas sobre mexicanos en el espacio y tuvo que sentarse a trabajar sobre mexicanos en el espacio para podérselo llevar a Emanuel. A Emanuel le encantó y entonces fue cuando pensó en hacer ese concurso de 6 chicos, 6 muchachos en la literatura y ahí entró Mexicanos en el Espacio. Y así fue como empezó. Después, por ese libro, gracias a ese libro, bueno, Carlos después se dedicó al teatro, con mucho éxito también, teatro de vanguardia, que aquí no se usaba en Toluca. Entonces, pues causaron una buena impresión, todo era nuevo para las personas que lo veían. Había teatro de Alejandro Jodorowsky, de Ionesco, entonces eso lo hizo muy interesante. Y Carlos escribió varias obras también en esa época que también las montó y aparte montó obras de otros autores, pero Carlos empezó con el teatro, después de la literatura, con el teatro ya el individual, como teatro funda 4 compañías en la Universidad Autónoma del Estado de México y después deja ya la compañía universitaria de teatro que aún persiste y como tal ya la deja Carlos formada y se va a París. Con este libro gana una beca que le da el gobierno francés, va con 2 becas, con una del gobierno del Estado de México y otra con el gobierno de Francia, y le fue muy bien, estuvo en París estudiando teatro, cine y un poco también de periodismo cultural. Así empezó Carlos Olvera, y bueno, ya después fue muy importante para todo el medio cultural aquí en Toluca, fue un hombre muy querido, muy respetado, y muy inteligente. Él siempre leía, todo el tiempo estaba leyendo, Carlos, y todo el tiempo estaba dibujando también. Entonces, bueno, pues después le dieron la Casa de Cultura de Toluca, de la que fue director, y posteriormente fue director del Museo de Arte Moderno, que ahora lleva su nombre y que es uno de los más importantes por la colección que tiene. Es una colección extraordinaria la que tiene ese museo, de muchísimos autores sobre todo, y estoy platicando de Carlos, es más o menos a muy grosso modo lo que les puedo decir de él, Samuel, no sé, cómo veas, si quieres preguntarme algo, si hay alguien que me quiere preguntar algo. No, muchas gracias por las palabras sobre Carlos Olvera. Yo nada más tuve el privilegio de hablar brevemente con él por teléfono poco antes de su fallecimiento repentino. Y sí, ¿no? Así es. Él estaba muy emocionado de haber hablado contigo, me dijo que le habías hablado y que le habías preguntado que si él era Carlos Olvera y que él te había contestado, de todo depende a qué Carlos Olvera está usted buscando. Sí, Wow. algo así estuvo. El único que yo... ¿Cuál Carlos Olvera está usted buscando? Sí, así es. Estaba muy contento de haber hablado contigo, Samuel. Sí, Yo sí tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? Sí, por supuesto. Carlos dejó dejó muchos libros, me imagino que le gustaban a él, de ciencia ficción, pero ¿cuáles eran los 2 libros que más le gustaban a Carlos Olvera sobre el género? Sobre el género, híjole, buena pregunta. Hay uno de Balá que le gustaba mucho. Había un librito, bueno, está todavía en su biblioteca, un librito con varios autores. Ese era su preferido, era casi su libro de cabecera, pero leía mucho sobre ciencia ficción, le gustaba mucho. Siempre le llamó la atención. Él era, pues, un hombre que siempre vio hacia afuera, hacia el cielo, hacia lo que podíamos encontrar allá arriba
Alguna vez de muy joven, pues creí en los ovnis, después dejó de creer en los ovnis, pero después volví a creer otra vez en los ovnis y así. ¿Por qué le tocó, ¿Mandé? le tocó No, ver no, uno? nunca nos tocó. No, él soñaba con ver alguno, pero no, nunca le tocó ver uno, pero sí lo soñaba con uno, claro que sí. Muy bien, Patricia. Por ahí tengo algunos libritos, ahorita los enseño de los que tengo por aquí cerca de ciencia. Fue un gran personaje también. El Muy Museo de Arte en Toluca ahora está Sí, cómo no. a su nombre. Sí, De- sí. todo- Carlos le dio mucha importancia a ese museo, Samuel. Muchísimas, lo hizo realmente de alcance internacional. Vinieron grupos aquí de Japón, de Rusia, el de Japón estuvo muy interesante esa exposición porque había 400 y tantas obras, las montaron en 3 días, era increíble la capacidad por entre la gente de Carlos y los japoneses que venían y montaron las 400 y tantas obras. Fue muy interesante porque todos eran sobrevivientes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Todos los autores eran sobrevivientes de la Segunda Guerra. No, fascinante, una gran vida, un gran personaje y persona, Carlos Olvera, la inspiración de nuestra antología que hemos hecho Muy querido, sí. a él, ¿no? Muchas gracias, Así es. Patricia. De nada, Samuel. Aquí estamos. No, aquí seguimos con la plática. Estamos al pendiente. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Sí, Patricia. sí, sí. Seguimos. Yo estoy aquí. Perfecto. Vamos ahora a dejar que los autores, Gracias. Ujú, gracias, hablen sobre sus cuentos incluidos aquí en la antología. Aquí nada más estoy mirando mi pantalla porque no empezamos con Federico Schaff. Ok, muy bien. Pues qué gusto verles, aunque sea así, a la distancia, algunos con muchísimos años de una relación afectuosa de respeto y de admiración para su obra. Y en verdad, cuando me llegó la invitación para poder participar en esta antología de homenaje, fue algo muy especial para mí. Yo estaba en ese entonces trabajando en la Ciudad de México, estaba en medio de mi doctorado y no podía dejar de lado la oportunidad de, por primera vez en mi vida, escribir un cuento a partir de la imaginación y la creación de otra, en este caso del maestro Carlos Olvera. Entonces, para mí, como para muchos de ustedes y muchos que seguramente nos van a estar viendo en YouTube, el hablar de Mexicanos en el Espacio era una obra verdaderamente emblemática, lo dice todo, y para nosotros quienes nos hemos abocado a la ciencia ficción desde hace muchísimos años, algunas décadas, es como que un referente muy especial. Cuando finalmente tuve la oportunidad de leerla, la disfruté muchísimo, en verdad, y tener la oportunidad de poder crear algo, en este caso el cuento mío, El legado del espacionauta, específicamente para esta antología. Obviamente fue leer, releer, tomar nota y encontrarle un ángulo que le tratara de hacer al menos un poquito de justicia a la gran calidad de esta obra. Entonces, yo disfruté mucho la lectura, disfruté mucho el proceso de concebir el cuento y luego de darle forma y de poder enviárselos a los editores, a Samuel, a Miguel, a Pati, para poder pues recibir su retroalimentación. Y hace rato que lo volví a leer, pues me volví a disfrutar mi cuento, así como los compañeras que están incluidas aquí. Yo siento mucho que no haya podido alcanzar el maestro Olvera a ver esto. Yo creo que un homenaje muy justo a su obra es continuar de alguna manera esa creación y darle algo de esa picardía mexicana a la literatura fantástica de nuestro país y del mundo. Perfecto.
Muchas gracias, Federico. Y claro, tienes muchos otros cuentos de ciencia ficción también. Y no, eres famoso por tus cuentos de ciencia ficción, pero no, nos da mucho gusto que hayas escrito un cuento específicamente para nuestra antología. No, lo cual lo Gracias. hace aún más especial. Perfecto, Es gracias, un honor. Federico. Gabriel Gracias. Trujillo, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a esta antología. Creo que una de las anécdotas que más tengo que relacionadas con Carlos Olvera es que cómo conseguí el libro Mexicanos en el Espacio. Yo iba de vez en cuando a la Biblioteca Pública Estatal a leer los periódicos, en las tardes, noches, a leer los periódicos que llegaban de la Ciudad de México. Y un día, cuando estaba viendo eso, uno de los que trabajaban en la biblioteca me dijo, a ti te interesan los libros, ¿verdad? Sí, desde luego. Estamos haciendo descarte de libros. Entonces, allá arriba hay un pasillo oscuro, en donde están todos los libros que queremos descartar. Entonces, si quieres alguno, pues tómalo y te lo puedes llevar. Entonces, ya estaba anocheciendo, no tenía era un almacén arriba, en el segundo piso con poca luz. Y me decidí que tenía que agarrar los libros más pequeños para poder llevarme más, ¿no? Y cuando empecé a sacarlos y los así hice alteros y tuve que bajar para luego ver cuáles eran, ¿no? Para leerlos bien. Y yo ya entonces sabía de Mexicanos en el Espacio como una de las obras que más quería leer, pero que seguramente como había sido publicado en 1968, estoy hablando de 1990-91, no era un libro que iba a poder conseguir fácilmente. Y en ese altero venía Mexicanos en el Espacio. Entonces, no me acuerdo de ningún otro de los libros que me llevé, pero ese fue el tesoro, digamos, de esa oportunidad, ¿no? Y creo que a partir de ahí, y creo que muchos de nosotros vimos en Mexicanos en el Espacio, la primera obra nacional. Hay obras anteriores que tienen que ver con ese que tienen que ver con de la situación, pero este era el primer libro Made in México, auténticamente mexicano, ¿no? Y el propio portada que acaba de mostrar Federico tenía esa concepción, ¿no? Esta es nuestra primera obra netamente mexicana, ¿no? Aderezada con todo lo que es típicamente o incluso estereotípicamente mexicano. De ahí fue que empecé a hacer, en esos años había sacado un libro que era sobre la ciencia ficción y el conocimiento, pero en el que estaba dedicado a la ciencia ficción lógicamente anglosajona, europea, incluso sudamericana, ¿no? Borges, Bioy Casares. Pero a partir de ahí empezó la curiosidad por buscar las otras literaturas que iluminaban Mexicanos en el Espacio. Y creo que en buena medida mi trabajo de investigador en la literatura nacional viene del gozo de haber leído Mexicanos en el Espacio y de descubrir que se puede contar la historia del futuro a la mexicana. Entonces, mi cuento, respondiendo a su pregunta, que así se llama el cuento, es un poco un homenaje también a todos los pioneros del género en cada una de nuestras épocas, ¿no? Porque sí, podemos regresar hasta el siglo XVIII, etcétera, ver lo que se hizo en el siglo XIX o principio del XX, pero creo que con Mexicano del Espacio, muy 68, nace la ciencia ficción contemporánea. Sí, luego llega el premio Puebla que nos hace encontrar que muchísimos lo están haciendo y llega la antología Más allá de lo imaginado de Federico, que de una u otra manera es el anfitrión que nos pone en una misma mesa y nos dice, ustedes, nosotros somos la ciencia ficción nacional en esos mismos años. Pero creo que Mexicanos en el Espacio fue el primero que nos hizo advertir que si queríamos desentonar, de que si no queríamos seguir repitiendo los modelos anglosajones, teníamos que empezar a crear nuestros propios modelos narrativos y temáticos. Y creo que Mexicanos en el Espacio es quien inaugura esa tendencia.
Eso era lo que quisiera decir. Y creo que es un honor estar en esta antología con más mexicanos en el espacio, que significa no tanto, creo, el que soñemos con que un día los mexicanos estén en el espacio. Absolutamente van a estar, seguramente contrabando, seguramente va a haber túneles en el espacio-tiempo que lo pueden llevar allá, sino en términos de mexicanos escribiendo sobre el espacio. Es decir, escritores que pueden imaginarlo todo, pero desde el punto de vista de la perspectiva de nosotros, sin que eso quite lo universal, lo cosmopolita, lo globalizador, si quieren, del intento. Hasta ahí llego. Gracias. No, perfecto, Gabriel. Yo no sabía que Mexicanos en el Espacio quizás había sido uno de los inicios, inspiraciones para ti para empezar a investigar más sobre la ciencia ficción mexicana. Yo no sabía eso. Qué padre tu anécdota. Y pensando en las antologías de Federico, si no mal recuerdo, la primera salió en 1991, ¿verdad? Federico, un año después de que Gabriel descubrió Mexicanos en el Espacio, allá van, y luego 9 años después, Gabriel, escribiste tu primer estudio sobre la ciencia ficción mexicana, ¿no? Con fines. Hay hasta la primera década quizás de la erudición y la difusión de la ciencia ficción mexicana. Ustedes tres, ¿no? Federico, Gabriel y Miguel Ángel son los tres compadres. Los tres amigos. En cuanto a los tres eruditos y claro, autores también más importantes en esta primera fase de la investigación, ¿no? ¿Algún comentario para Gabriel o pregunta de alguien? No, fascinante, Gabriel. Gracias. Que percances de la vida, ¿no? Sí, claro. Y a mí sí me da mucho gusto saber cómo encontró el libro Gabriel. Muchas gracias por esa narración, Gabriel. Me emociona mucho saber ese detalle tan interesante y tan importante a la vez. Sí. Y encontré algunos libritos de los de Carlos. Pasaporte a la eternidad. ¿Verdad? Este otro está aquí. ¿Sí lo ven? Sí. El de Jeff Hawkins, sí, claro que sí. El mejor relato de Jeff. De Bruguera, sí. Que yo me enamoré de él. La del gatito que lloraba porque abría una puerta y estaba lloviendo y buscaba otra puerta que lo llevara al verano. Pero le daba ginger ale, ¿te acuerdas? Ajá, también. Pues es que Heinlein era un fan de los gatos. Sí, así es. Esos son algunos de los que tengo más a la mano, pero aquí está lleno de libritos de ciencia ficción, de libros y mucho. Muy bonito. Además, ese libro de Mexicanos en el Espacio tuvo la culpa de que yo me casara con Carlos Olvera, porque Carlos Olvera lo puso en mis manos y dije, bueno, este hombre tiene sentido del humor, yo me quiero casar con él. Yo estaba en prepa y él era maestro de la prepa y ahí nos conocimos y pues el culpable fue Mexicanos en el Espacio. Muy bien. Miguel Ángel, ¿querías decir algo? Sí, quería decir que faltó decir desde dónde estamos hablando cada uno, porque Gabriel dice que en la biblioteca de su estado lo encontró, pero pues él está hablando, no ha dicho desde Mexicali, Federico está en Nuevo Laredo, Gabriel Benítez está en Guadalajara, Patricia Maguad está en el Estado de México, Jorge Sánchez Quintero aquí en la Ciudad de México, igual que yo, y nuestro compañero Alex Arabia, no sé si está en Chihuahua o porque lo acabo de conocer. Así es, en Chihuahua, capital. Muy bien. Sí, entonces estamos ¿Y Samuel? varias regiones representativas de tanto de México y de lo que fue México en el pasado también. Y lo que en Texas, en Denton, Texas. Con la reconquista. No, yo estoy en el espacio, pero bueno. No. Perfecto. Perdón. Patricia, tú me habías regalado algunos libros de Carlos Olvera hace unos años y se me hace, si no mal recuerdo, está su ejemplar de Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Sí. Se me hace. Sí. Es uno de los tesoros que tengo. Sí.
Era su preferido de Carlos. Yo creo que sí, si alguno de esos que están aquí era su preferido, era ese de Crónicas Marcianas. Desde muy joven. De muy joven, sí. Es uno de mis libros de ciencia ficción no favoritos también. Y vale la pena mencionar que ese libro, Crónicas Marcianas, de Bradbury, con el prólogo de Jorge Luis Borges, fue el libro con el que empezó la colección Minotauro en 1955 y fue la colección en donde se acuñó la palabra ciencia ficción, porque antes se habían utilizado otros términos, fantasías futuristas, cuentos de anticipación. Ahí fue donde se acuñó el término ciencia ficción que pegó y se ha quedado hasta ahora. Por cierto, una mala noticia, la última edición que sacó Minotauro de las Crónicas Marcianas cambiaron al prologuista. Ya no es cómo se llama, o sea, pusieron un tipo que a lo mejor sin prueba yo no lo conozco, pero pues cómo quitaron eso, dices uno, bueno, eso era de muchísimo tiempo. A mí me tocó conocer al editor de Minotauro, Porrúa, Paco Porrúa se llama, y me tocó que por ahí ¿cómo se llama? Me autografiara algunas traducciones de él de los libros de Phil Dick, y pues bueno, lástima que ya no tengamos ese nivel de Minotauro. Y ese mismo Paco Porrúa, que traducía los libros con el seudónimo de Francisco Abelenda, era la misma persona. Y en un artículo que escribió Domingo Santos sobre la colección Minotauro, decía que gracias al éxito que tuvo ese primer número de Crónicas Marcianas de Bradbury, fue que la editorial y el editor consideró que valía la pena lanzar una colección de libros de ciencia ficción. Sí, o sea, de ahí la gran importancia de esta obra. De hecho, es como importante avisar que Minotauro está relanzando todos los títulos. Por ejemplo, hay una biblioteca que acaba de salir de Ray Bradbury, muy interesante, una biblioteca que acaba de salir de Philip K. Dick y unos libros que están saliendo con nuevas portadas de ediciones que ya no habían salido durante mucho tiempo, como una que se llamó El tiempo de la noche, que había dejado de editarse durante bastante tiempo. No es un libro para todos, pero a mí me gustó mucho, es bastante interesante. Perdón, ¿alguien conoce a Emer Magaña que quiere entrar? Ah, sí, Emer Magaña, yo lo conozco, pero no. Es un amigo bueno, es mi amigo, más bien, bueno, un amigo mío, sí. Sí, quiere entrar, pero no sé si puede entrar. Lo que pasa es que yo pensé que esto se podía ver y les avisé a algunas personas. Oh. Entonces, yo creo que por eso. Okay. ¿Qué piensan? ¿Está bien? Quieren entrar, pero si no lo tienen, no hay problema. Perdón, lo vamos a subir después, Patricia. Y sí, no, está bien. No hay problema. Sí. Okay, perdón. Ok, vamos a seguir con Jorge Sánchez, que yo no conozco en persona, es la primera vez, también uno de los autores de nuestra antología. Bienvenido, Jorge, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada me siento muy honrado de participar en la... Perdón, Jorge. No se oye muy bien. ¿No se escucha? A ver. Dejen subir. No. A lo mejor tienes que volver a reconectar el micrófono porque no se puede escuchar bien. Ah, y ahora tienes apagado el micro. Sí, yo creo que está checándolo. Las ondas estas de, ¿cómo se llama? De Zoom. Que qué padre, porque ahora podemos estar aquí teniendo... A ver, ¿ahora qué tal? Ajá. Ya. Sí. Okay. Bueno, decía que me siento honrado de haber participado en esta antología. Recuerdo haber encontrado el libro de Mexicanos en el Espacio en la librería en la Biblioteca México. No sé cómo, entre los estantes, de repente, pues ahí buscando, encontré un libro que decía Mexicanos en el Espacio. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Yo dije,
debe ser una comedia, o no sé, ¿no? Efectivamente, es un relato satírico, como después me di cuenta que es la mayoría de los relatos de ciencia ficción mexicana. Sí, en mayor o en menor medida hay una sátira, ¿sí? Yo diría que ese es el valor de esta novela. Sé que hubo novelas de ciencia ficción mexicana anteriores, pero con este tono, no sé, ahí Miguel Ángel me puede corregir. Me parece que esta es, si no la primera, una de las primeras con este tipo de tono que, que va, empieza como una sátira y acaba como una tragedia, un drama, ¿no? Y entonces, cuando Miguel me dijo, eh, hay la oportunidad de hacer una antología sobre mexicanos en el espacio, le dije, yo quiero. Sí, y dije, yo quiero entrar. Me dice, bueno, pues prepara un cuento que esté relacionado con la obra y veremos, ¿no? Lo envías y lo evaluamos y ya, pues vemos si se publica o no, ¿no? Si es posible. Mi cuento, digamos que no tiene tanto valor porque, bueno, más bien dicho, tomé prestada la idea de Carlos Olvera que va desarrollando al principio, ¿sí? Una de las tantas subtramas que están dentro de la novela, yo la retomo, ¿sí? O sea, no quiero decirlo de forma directa, pero me fusilé su idea. Sí, así de claro, ¿no? Sí, la trama es muy simple, ¿no? Unas vivales tratan de hacer aparecer como un milagro, un suceso, y de ahí sacar raja económica, por supuesto, ¿no? Yo dije, bueno, y luego esta subtrama pues no concluye, porque ocurren otros sucesos dentro de la novela que ya no nos dejan ver qué es lo que ocurriría con eso, ¿no? Entonces lo que yo hago es retomar esa parte y pues le doy una conclusión, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pasaría si realmente esto se hubiera desarrollado, ¿no? Ya cuando lean el cuento, pues ya se enterarán. Bueno, eso es principalmente lo que trata este cuento, ¿no? No sé, como mencioné hace un momento, creo que la novela de Carlos Olvera sienta las bases para crear las características representativas de la ciencia ficción mexicana de ahí en adelante, ¿sí? Después vendría Más allá de lo imaginado, Umbrales, etcétera. Y si lo vemos, nos damos cuenta de que esas son las características que tiene la ciencia ficción en México, ¿no? Muy bien, Jorge. Perdón, pero Miguel Ángel tuvo que salir porque se fue la luz en su departamento, pero dice que ahora está volviendo, así que ojalá vuelva con nosotros pronto. Al estilo tercermundista, sí, claro. No sé qué pasó, pero es ojalá. el futuro real. Gracias, Sí. Jorge Sánchez, por tus comentarios sobre Mexicanos en el Espacio. Un momento, parece que hay gente que quiere. Aquí está Miguel Ángel. Okay. Muy bien. Fue inspiración, Jorge, no es que te hayas apropiado de algo, es lo que nos pidieron y en verdad poder inspirarnos de algunas de las muchísimas ideas que están en Mexicanos en el Espacio. Por eso creo que todos pudimos abordar nuestras historias desde una perspectiva
diferente. Sí, porque claro. es tan rico que pudimos hacerlo. Sí, perdón. Sí, decía Dick, ¿no? Me parece que cuando una historia es buena, se ramifica, ¿no? En otras. Entonces, pues, más o menos, ahora le llaman spin-off, ¿no? O algo así, ¿no? Para, pero, bueno, debo de admitir que el gran mérito, pues, es de Carlos Olvera. O sea, la primera parte de mi cuento, pues, realmente lo agarré literalmente de la novela y lo metí. Y ya después, pues, le metí una conclusión ahí, por decirlo de cierta manera. Perdí un poco tu transmisión, Jorge. Una pregunta para ti. ¿Tú también escribes otras obras de ciencia ficción, otros cuentos? O sea, no conozco tu obra. No. Sí, no tengo muchos cuentos publicados, pero sí estoy creando textos, ¿no? De vez en cuando, pues me publican por ahí o me dan algún reconocimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Las 4 esquinas del universo, un concurso que lanza la UNAM. Ahí me han otorgado 2 veces, pero sí es muy esporádico cuando llego a lograrlo. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Antes de seguir con Gabriel, para empezar ese diálogo, nada más quería ceder la palabra a Alex Sarabia, nuestro ilustrador y artista de la portada de nuestra antología. Mucho gusto en conocerte, Alex. Estás en Chihuahua, aquí cerca de Texas, no tan lejos. No sé si nos quieres hablar un poco sobre la inspiración por la portada de nuestra antología que existe de los astronautas allá. Pues la verdad es que sí fue un proceso complicado al momento de estarla elaborando porque se barajean muchas ideas. Entonces, lo primero que se me ocurrió, esta es la segunda ilustración. Ya había hecho una anteriormente de una chica en gravedad cero. Aquí Gabriel también tuvo la oportunidad de verla. Una chica astronauta mexicana, joven, con características en el traje así como que de mexicano, ¿no? El blanco, el verde y el rojo, y está en gravedad cero. El segundo dibujo, que fue pues se nota claramente que es hombre. Está hecha en pastel, o sea, realmente tiene muy pocos retoques digitales. Me dijeron que desde Marte el Sol se ve de esa manera, entonces fue todo un show, ¿no? Estar buscando referencias, estar dando el tono, que se viera exactamente como la referencia, que así como la que estaban pidiendo, y tenían que estar colonizando Marte, llegando con la bandera, y realmente fue como que todo un proceso, ¿no? Pues así de conseguir las referencias. Tenían que verse trajes astronautas, pero futuristas. Entonces no tenían que ser tan abultados, tan anchos, sino como que más formados, más pegados al cuerpo. Se ve claramente pues el espacio, como mencioné antes, pues el Sol, con esa aureola o con ese aura así en tono verde a lo lejos. Recuerdo que hice una primera versión, un primer boceto, no quedó bien porque se veía como que muy plano, y ya de esta manera, con unos ligeros retoques ahí, pues se ve que hay profundidad en el horizonte. Todavía tienen bastante que recorrer los astronautas y pues básicamente están llegando, ¿no? Colonizando con la bandera de México. Así que tú dices colonizando. Ahora los mexicanos son los colonizadores, Alex. Es una utopía, pero estoy convencido, ¿no? De que se pueden hacer muchas cosas y que hay mucho talento. Y
mucho que estudiar. Ahora nosotros le vamos a ir a pedir perdón a los marcianos, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vamos a ser nosotros los que tengamos que perdón por y pues sí tuvimos que buscar referencias, ¿no? Leer, investigar. El maestro Carlos Olvera, aquí el maestro Gabriel Benítez, y pues todo fue un proceso interesante, muy disfrutable, y estamos puestos a la orden también por si necesitan alguna ilustración, un dibujo o cualquier cosa en lo que uno les pueda apoyar. Aquí es de Chihuahua. Gracias, Alex. También a mí lo que me encantó también de esta portada, de esta imagen, es que no se puede realmente saber cuál será el género sexual de los astronautas. Puede ser 2 mujeres, puede ser 2 hombres, hombre, mujer, no se nota, no se distingue realmente. En ese sentido me gusta ese aspecto neutro, ¿no? Sexual. Y también los cascos me parecen inspirados por la arquitectura o quizás la escultura azteca. Quizás no fue consciente de tu parte, pero bueno, allá veo algo azteca allá también. Pero bueno. ¿Otros comentarios sobre la ilustración de Alex? A mí me gustaría hacer un comentario sobre la ilustración porque se me hace que va muy a tono con ese tipo de ilustraciones que manejaba la Secretaría de Educación Pública para las portadas de sus libros. No sé si se acuerden de la famosa Patria cargando la, ¿cómo se llama? La bandera. Algunas otras imágenes así que aparecían en esas cosas, ¿cómo se llamaban las cosas que nos hacían comprar en la escuela que traían diferentes imágenes? Las estampas. Sí, libro de texto oficial. Sí, pero eran como estampas, pero En venían una todas monografías. en una Monografías. La monografía. Monografías. Por eso se me hizo que aparte quedaba, creo que tuvimos mucha suerte en obtener esta portada. Es muy buena. No, es excelente y muy llamativa. Patricia, ¿querías decir algo? Sí. Aquí me gusta mucho también la portada, sí, Samuel, me parece muy adecuada, me gusta mucho, se ve además bien mexicana, entonces estoy muy contenta también por eso, esa portada me gusta mucho. Muchas gracias, Alex. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Ok. En esta siguiente sección de nuestra presentación, vamos a ceder la palabra a Gabriel, que nos va a dar un diálogo sobre la ciencia ficción mexicana. Antes de esto quisiera presentar un escritor más, si me permiten, lo tengo aquí en el celular, lo voy a poner, es Chavarría, ¿cómo se llama? Héctor Chavarría, chino. Lo apagué, quería saludar a todo el mundo, Okay. Y dije, pues creo que podemos hacerlo así, porque, pues para que se lo bajen Zoom está difícil, espérenme tantito, ahí me va a contar, y es que ¿cómo se llama? Le apagué, y ahorita quisiera hablar sobre alguna cuestión, espérenme un tantito, rapidísimo, Héctor, bueno, Héctor, te voy a poner ¿cómo se llama? En voz alta para que te puedan escuchar. Está Samuel Manicam, Miguel Ángel Fernández, los editores, está Gabriel Trujillo, está Jorge Sánchez, escritor también, Federico, está Patti Wad, la viuda de Carlos Olvera y Alex Arabia. Y quieren que hables un poco sobre tu cuento y sobre tu conexión con Carlos Olvera. Déjame ponerte en altavoz. Ahora sí habla. ¿Se puede escuchar? Habla. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Pues un saludo muy fraternal a todos, pues somos de la misma pandilla. Así es, te están escuchando. Sí, saludos. Entonces, pues bueno. Saludos, Héctor. Mi relación con Mexicanos en el Espacio fue cuando conocí la novela, me pareció muy interesante. Y en el caso de mi colaboración para esto es un capítulo de una de mis novelas que se llama Xochitepetl y que es la secuela de una novela anterior que se llama Adamas. Bueno, sí, es una
Yo le llamaría Space Opera, ¿no? Lo que conocemos como Space Opera, me parece que está interesante. Akira el héroe. Pues bueno, ese es el asunto. Aquí mi gran cuate y compañero de aventuras ciencia ficcioneras, Federico Schaffler, que me conoce muy bien. Wolfgang, willkommen. Así es. Aquí te está Saludos, Héctor, de la hermana República de Yucatán. Te saludos de la frontera norte. Claro, de la hermana República de Yucatán, pero pues como se ve en lo que escribí, pues muy entrado con México. Sí. Yo soy exmilitar, entonces cuando juré ya, de veras me lo tomé en serio, hasta obtener la victoria o perder la vida. Entonces, bueno, pues creo que de alguna manera se refleja en lo que escribí para esta selección de relatos. Sí, que espero ya te llegó, ¿verdad? Sí, ya me llegó, no he terminado de leerlo, empecé a leerlo, pero pues viernes, sábado y domingo es hoy, no estuve en la oficina. Yo no tengo, desgraciadamente no tengo internet aquí donde vivo. Tengo internet en mi oficina, en el Club de Periodistas de México. Ahí estoy leyendo la novela, bueno, el libro. Pues sí, así es. Muchas gracias, Chavarría. Aquí todo el mundo te manda un saludo y un abrazo muy fuerte desde todos los que estamos acá. Para todos ellos, a los que no conozco, pues me encantaría conocerlos. Algún futuro cercano, pues todos somos cienciaficcioneros. Esto tiene un detalle, ¿no? En alguna ocasión, Zárate o Porcayo, uno de ellos escribió lo de cienciaficcioneros. Ellos dicen que fue un error de dedo, pero pues quedó perfecto. Así es. Porque somos los compañeros de la ciencia ficción mexicana. Así es. Los cienciaficcioneros. Pues, lo que pasa, y él pertenece a la segunda generación, creo, yo pertenezco a la tercera. Muy bien, Chavarría, pues te mandamos todos un saludote y ¿cómo se llama? Y ahí estamos en contacto. Pues claro, Gabriel, estamos en contacto y espero que colaborando pues sí. Hay cosas interesantes que hacer. Te voy a dejar aquí para que escuches la plática. Aquí te lo voy a dejar abierto, ¿eh? Mucho gusto, Héctor. Por medio del Zoom y por medio del teléfono, ¿no? Así es. Que nos alejan y nos improvisando mucho tiempo. Bueno, en los últimos minutos aquí hablemos, ¿no? Entonces, Gabriel, como habíamos dicho, sobre la ciencia ficción mexicana, aquí tenemos algunas luminarias importantes de la ciencia ficción mexicana. Aprovechamos. Sí. Gabriel. Bueno, mi primer contacto, rápido para hablar de esto, precisamente con Carlos Olvera, fue un artículo de Miguel Ángel, precisamente, donde hablaba de esta novela y también mencionaba otra que se llama El Referí Cuenta 9, que era una historia alternativa donde los nazis habían ganado la guerra, ¿no? Y habían ocupado México también. Entonces, a conocimiento de eso y otras novelas anteriores de la ciencia ficción mexicana, porque como yo he sido lector de ciencia ficción prácticamente desde que aprendí a leer, pues básicamente como a los 6 años, empecé, a buscar esto y me encontré con Mexicanos en el Espacio, una vez que fui a México DF a Donceles, porque me acuerdo, iba yo con un amigo mío, muy buen amigo mío, Gilberto Quintero, que es el primer coleccionista de ciencia ficción aquí en México. Él tiene todo. Íbamos a México solamente a comprar a Donceles y regresábamos a Guadalajara con aproximadamente 400 libros, porque estaba todavía barato en Donceles. A la tercera vez que fuimos ya subieron los precios. Pero lo interesante es que ahí conocí Mexicanos en el Espacio, conseguimos conseguimos 3 ediciones, una no me acuerdo quién la regalé, una la regalé a
al muchacho este de Japón que les digo, al que lo envié. Él tiene la suya, yo leí Mexicanos en el Espacio ya hace bastante tiempo, y después dejé la ciencia ficción para escribir Romance con Caballos, pero me volvió a llamar Miguel Ángel y me dijo que si quería entrarle, no se crean lo del Romance con Caballos, pero que si quería entrarle aquí a los mexicanos, y dije, claro que sí, y se me ocurrió hacer mi historia, que estabas, de hecho yo pensé que Federico me había copiado, ¿te acuerdas, Federico, que te hablé? Sí. Porque era la de, está basado nuestros dos cuentos en el mismo personaje, que es el ermitaño del espacio. Aparece aquí, se supone aparece una radionovela, sí. Tú le hiciste así, Federico, y yo ya no me acordaba, ya la edad, o sea, ya no me acordaba de eso, y cuando leí lo de Federico dije, ¿por qué me lo copió? ¿Dónde supo? Y entonces le hablé a Federico y me dice Federico, no, pues es de la novela. No, sí es cierto. Pero la idea de, ¿cómo se llama? La idea del ermitaño del espacio es que quise construirla al estilo de, como si fuera una película de los años 70, del blanco y negro mexicano, así toda, pues, machista, ¿cómo se llama? Con chistes muy mexicanos, como las de Pedro Infante, como las comedias de Pedro Infante o como las películas del Santo. Y mi idea fue transformarlo de esa manera, en cierta forma también, aunque no lo puse, creo que debía haberlo puesto como una especie de homenaje a Armando Ramírez. No sé si todo el mundo lo conozca aquí, al escritor Armando Ramírez, que escribió... Sí, claro. No me cayó nada bien el tipo, era colaborador de Editorial Posada, y bueno, sí, lo conocí, Armando. Armando Ramírez. Déjenme decirles rápido, para los que no se acuerden, que Chavarría fue director de la revista Contactos Extraterrestres y fue el que hizo la primera investigación OVNI que sí cerraron, la del caso Puebla, donde cayó un objeto misterioso en él. Y por ahí tiene un libro el que habla de eso. Pero el punto... Se llama Impacto, y por ahí anda, y tú la editaste. Sí, hay que aprovecharla. Edita la misma editorial que sacó este libro. Pues se me ocurrió hacer el cuento así y espero que lo disfruten, pues está hecho como para que lo vean en su mente en blanco y negro y con, ¿cómo se llama? Un charro cantor por ahí. Bueno, yo debo de decir, si se me permite, Gabriel, que Miguel Ángel y Federico son los más chingones antologadores de la ciencia ficción mexicana. Aparte de ser mis amigos, eso es independiente, son unos fregones. Creo que, bueno, para los que no sepan, porque mucha gente va a estar acercándose a la ciencia ficción mexicana apenas. Y digo porque ahora tenemos la ventaja de poder acercarnos a todas partes del mundo con el Internet. Pero muchos de nosotros, la ciencia ficción en México no fue muy aceptada durante mucho tiempo, y a veces entiendo por qué. Pero decir que tú eras escritor de ciencia ficción, todo el mundo te miraba, pues si no te miraba feo, te miraba te miraba con condescendencia, como, ¿qué escribes? Escribo ciencia ficción, de marcianitos, ¿no? Sí, más o menos. Y ahorita... Sí, así era, Gabriel. Mira, yo quiero, ahora que estamos todos en línea, quiero hacer un reconocimiento a Miguel Ángel y a Federico Schaffler. Ellos han sido unos antologadores fregoncísimos. Y les hemos aventado flores durante toda la conferencia. El Arco Portallo también ha hecho un muy buen trabajo en esto. Pero así como antologadores, pues Federico y Miguel Ángel. ¿Y qué me dices de Gabriel con El Futuro en Llamas? Y Gabriel, sí, por Gabriel, que también, saludos. Tendría que mencionar a Martré, a Gonzalo. Sí, pues todos hicieron una parte del trabajo. Yo me acuerdo mucho que hubo un año, creo que fue en 1997 o 98, donde se publicaron 15 libros de ciencia ficción. Fue así, un logro tremendo. Y ahorita se deben publicar más, nomás que ya está un poco más difícil con tanta cantidad que hay y mucho que publicamos para la red. Mi pregunta para todos aquí es esta. ¿Creen que la ciencia ficción mexicana pueda ser tomada en serio ahora? ¿O todavía no hemos llegado a un nivel en que se nos pueda decir la ciencia ficción
la ciencia ficción mexicana puede tomarse en serio? Yo abro la respuesta a quien sea. Bueno, yo quisiera participar en esto. Hablando de la antología y de Mexicanos en el Espacio y de lo que elaboré para esta antología. Bueno, aunque ya había antecedentes de ciencia ficción mexicana, o publicado cuentos de ciencia ficción o novelas escritas en México, no sé, los escritores que habían publicado antes de los 60 no tenían conciencia de qué era lo que estaban escribiendo. Es decir, publicaban cuentos futuristas, publicaban cuentos al estilo de Voltaire, al estilo de Verne, al estilo de Wells, como Amado Nervo, que él mismo lo decía, que era un homenaje a Wells, sus cuentos. Pero en la década del 60, con la era del espacio, con tantos adelantos científicos, empieza a haber también el desarrollo, la aparición de programas de ciencia ficción, ¿sí? Como Dimensión Desconocida, The Outer Limits y otros. Empieza a hablarse de que es una mitología de nuestra época o la literatura del mundo que se está creando en ese momento, ¿no? La era del espacio. Entonces, es en la década del 60 donde tanto en México como en otros países, Brasil, bueno, Argentina tiene antecedentes desde los años 40, pero cuando hay autores que están conscientes de que están escribiendo algo dentro de un género que se llama ciencia ficción, ocurre en los años 60, aunque no estaban algunos de ellos muy convencidos de que lo estaban logrando hacer. Estaba leyendo aquí la contraportada de la primera edición de Mexicanos en el Espacio del 68, y donde dice Carlos Olvera, dice: no sea ciencia cierta lo que sea este libro, porque siempre he querido escribir ciencia ficción y aquí solamente se esbozan las circunstancias que pudieran hacerlo aparecer dentro del género. Es más bien una especie de anticipación colocada dentro de nuestra particular visión de las cosas, sin discriminar los elementos familiares a nosotros, ni descartar de antemano las posibilidades mexicanas de saltar al cosmos. Últimamente, ¿por qué no ha de haber una base militar mexicana en Plutón? Estos personajes no desean ser estructuras novelísticas en todo su sentido. Por ejemplo, el héroe de Mexicanos en el Espacio, Raúl Nope, quiere ser el personaje ideal de cómic, aunque sea en uno lleno de letritas y sin monitos. El resto de los mexicanos espacieros reaccionan muy en serio y muy a gusto dentro de algo así como ciencia, cómic, chotis, ficción. Entonces, él sabía que ya estaba escribiendo ciencia ficción o intentándolo, pero como que no estaban ni ellos mismos convencidos, y desde luego la crítica no estaba convencida tampoco, y por eso los estudios de ciencia ficción en el extranjero y en México pues empiezan hasta la segunda mitad de los 80. Entonces, pero es un género que se va abriendo camino, y ahora, digamos, y además digo, la peculiaridad que tiene Mexicanos en el Espacio, a diferencia de muchas otras novelas de ciencia ficción, es que está narrada en primera persona. Esto lo explico más en el epílogo, porque la persona más utilizada para la ciencia ficción hasta ese momento ha sido la tercera persona, ¿sí? Como un narrador ahí que estaba fuera, pero acá están hablando de todas sus malas intenciones, de todo el Raúl Nope, el teniente Raúl Nope, de cómo sufren todavía una especie de guerra fría ahí en el espacio, que son como un país al servicio a regañadientes de Estados Unidos. Pero bueno, gracias a estas aportaciones de Carlos Olvera, de decir, bueno, puede haber un futuro en el espacio donde existan mexicanos que vistan como mexicanos, hablen, se emborrachen y sean mujeriegos como los mexicanos en Marte o donde sea, ¿sí? No hubieran existido novelas como esta. Esta es una novela chicana de dos autoras, Rosaura Sánchez y Beatriz Pita, que se llama Braceros en la Luna, ¿sí? Entonces, y muchos otros de los autores que están aquí reunidos y los que no pudieron estar, también se dieron cuenta que
pues mal que bien existía no solo en México, sino en Latinoamérica, no porque nos creyéramos que ya estábamos en el espacio o que ya la tecnología y nuestra ciencia había avanzado a tal grado, sino porque más que hayamos llegado a ciertos logros científicos y técnicos, es más bien el futuro el que ya nos alcanzó, ¿sí? Así como decía John Brunner, el futuro es un lugar al que todos, querámoslo o no, estamos siendo deportados. Entonces, pues ya llegamos al futuro, entonces pues tenemos que actuar y pensar en lo que está sucediendo y en lo que puede suceder, y no dentro de 100 años, sino ya en la época que nos va a tocar vivir. Eso es lo que quería decir. Muy bien, Miguel. Seguramente Federico y Gabriel tienen algún comentario. Espérame tantito, Chavarría. ¿Alguien más? Bueno, una cuestión que yo quería aportar sobre todo esto, que a la mejor la ciencia ficción mexicana, porque siento que todavía no nos la creemos. ¿A qué me refiero? Creo que siempre, incluso tomando en cuenta mi cuento y otros que se encuentran dentro de la antología, como que no creemos que los mexicanos seamos capaces todavía de alcanzar ¿cómo se llama? Un nivel tecnológico que nos permita hablar en serio cuando hablamos de ciencia ficción. No sé si me doy a entender con esto. Gabriel, Sí. Perdón por interrumpirte, Sí, pero creo que ese es uno de los errores básicos de la gente que piensa en la ciencia ficción mexicana. O sea, creen que tienes que ser un pionero en tecnología para escribir ciencia ficción. No es cierto. En México escribimos ciencia ficción psicológica, etnológica, histórica, y bueno, la ciencia, pues bueno, puede ser un paisaje que está en lo que escribimos, pero no, la ciencia ficción mexicana es otro boleto. No tiene que ver con esa idea de que tienes que ser un pionero en la ciencia y llevarla. No, eso no es la ciencia ficción. Okay. Eso no es la ciencia ficción. La ciencia ficción es, como dijo Harlan Ellison, literatura de anticipación. Ciencia ficción fue un término inventado por Gersbach en 1927 y pegó. Pero la ciencia ficción no es ciencia. Bueno, hay ciencia ficción dura, Clark, Asimov, otros autores, pero no. La ciencia ficción no es ciencia, es literatura. Y la ciencia ficción mexicana es lo que nos corresponde a los mexicanos. O sea, escribimos sobre nuestra historia, sobre nuestras costumbres, sobre nuestra forma de ser. Buena pregunta. ¿Eso significará entonces, y va para otro autor que me quiera responder, significará que cuando los mexicanos estemos en el espacio, continuaremos siendo mexicanos, o ya será otra situación, otra cultura, y nos hará perder la identidad que tenemos aquí? No sé quién quiera contestar eso. A ver, va a hablar, parece que Schaffler va a hablar. Mira, yo creo que mucho tiene que ver, como bien dice Héctor, a mí me sorprende todavía de repente que cuando llego me llega en Google tengo una alerta de mi nombre, ¿no? Y que tenga que ver con ciencia ficción o algo. Y de repente me llegan alertas de artículos académicos que se publican en revistas o en tesis o en algunos otros libros, y resulta que la cita que más me han hecho a veces es o algo que escribí en la revista especial que hicimos de Tierra Adentro, el número 51, sobre la ciencia ficción mexicana, que fue en 1990, finales, si no me equivoco, principios de 90, sí, por ahí. Y es precisamente donde yo especifico que lo que nos puede caracterizar a la ciencia ficción mexicana es más el acercamiento a las ciencias suaves que a la ciencia dura, porque lamentablemente no tenemos ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria, sino hasta que llegas a una ingeniería empiezas a conocer de ciencias. Y cuando estás en prepa y tienes las clases de química, de física, todo el mundo le pone las cruces y trata de huir de ellas y pasan muy apenas. Entonces, la manera en que los escritores, las escritoras de México que abordamos
temáticas que pueden englobarse dentro de la ciencia ficción precisamente es cómo respondemos a la intromisión de tecnologías o de ciencias que quizás son ajenas a los mexicanos, pero que no, no por ello no genera una respuesta de nosotros, de la gente. Entonces, creo que, y a mí me sorprende que todavía sigue siendo de todo lo que he escrito, que esa sea la cita que más veces se reproducen en los artículos mexicanos, a lo mejor porque no han encontrado ninguna otra que trate de definir las características de la ciencia ficción mexicana, y por eso me ponen a mí. Pero sí, como decía, ¿qué nos puede caracterizar en el futuro? Y lo mismo que dije entonces, y lo sigo diciendo y lo voy a decir mientras puedo, o sea, necesitamos tener calidad. Pero eso, Gabriel Benítez, de que dices de que tenemos que creérnosla, eso es muy cierto. Y tenemos yo cada vez que veo en Twitter o en Facebook o cosas nuevas y gente nueva escribiendo, me da un gusto enorme. La vez pasada que estuvimos allá en la Ciudad de México, Miguel y Samuel, que estuvimos en el evento de estéticas de la ciencia ficción, o un año antes en Puebla, una alegría increíble para mí poder ver que algo de lo que en equipo hemos hecho muchísimas personas, ya agarró rumbo, ¿no? A lo mejor no estamos todos identificados ahorita como escritores o escritoras de ciencia ficción, o sea, y todavía queda el resabio ese de por qué ponerte una etiqueta, cuando para algunos de nosotros es un orgullo, a lo mejor para otros puede ser algo que afecte su trayectoria, su carrera o su rentabilidad a la hora de publicar. Muy bien. Entonces, perdón, tomando en cuenta todo esto que estamos hablando y todo esto que estamos diciendo sobre la ciencia ficción mexicana, quisiera pasar como a otro nivel. ¿Creen que la ciencia ficción todavía pueda durar más? O sea, yo me refiero a esto. En la época en que nosotros nos tocó todo lo del movimiento de ciencia ficción, yo me acuerdo que había de veras mucho movimiento en esto. Sin embargo, yo he visto últimas fechas, o a lo mejor mi edad hace que lo parezca, pero como que la ciencia ficción va perdiendo terreno, y creo que va perdiendo terreno en cuestión de que como alguien dijo, como estaba diciendo ahorita a Miguel Ángel, que dijo ¿cómo se llama? John Brunner, que ahora somos deportados a ese lugar del futuro. ¿El futuro llega más rápido de lo que podemos entonces digerirlo? Esa es una pregunta que estoy haciendo. En cuanto a la pregunta de si hay ciencia ficción o no mexicana, yo voy a contestar esa pregunta, Gabriel, y otros desde mi punto de vista como académico aquí, como profesor de español en la universidad, porque yo me dedico a los estudios eruditos de la ciencia ficción mexicana. Acabo de publicar un artículo sobre la destrucción de todas las cosas de Hugo Iriart. Y lo que hago en mis estudios es siempre aplico un marco teórico a las obras de ciencia ficción mexicana. Y por cierto, hace un año publicó un artículo también aquí sobre mexicanos en el espacio. Y en ese artículo sobre mexicanos en el espacio apliqué la teoría del postcolonialismo para analizar la figura tanto de Nope como también del marciano en la novela. Lobelto. Lobelto, gracias. Lobelto como una figura subalterna, bajo los mexicanos y bajo los estadounidenses en Marte, ¿no? Porque yo siempre tomo las perspectivas críticas literarias en mi acercamiento, y lo que yo trato de comprobar en mis artículos y ahora en el libro que voy escribiendo es que la mejor ciencia ficción mexicana, que sea de Carlos Olvera, que sea más contemporánea, o sea de Amado Nervo o otros antes y después, siempre va a ser digna de ser analizada con una óptica dura literaria, crítica literaria. En ese sentido, estoy haciendo resaltar la ciencia ficción mexicana desde mi profesión como literatura digna de ser estudiada, al mismo tiempo de otras grandes obras y autores mexicanos, ¿no? En ese sentido, para mí,
claramente existe la ciencia ficción mexicana, no cabe duda. En cuanto a la tecnología suave o dura de lo que mencionó Federico, estoy pensando, por ejemplo, en la novela Proceso Fabriten de Marcela Río, que también colaboró en esta antología y por lástima no pudo asistir esta noche. Para mí es una de las grandes novelas del año 1976 y ella, aunque el protagonista es un científico alemán, también dentro de la novela hay referencias y capítulos dedicados a la figura de Malinche dentro de la novela de manera muy indirecta. Así que ella también abarca cuestiones de la identidad mexicana, cultura mexicana, historia mexicana, etcétera, dentro de una novela que parece más bien novela europea. Es genial, genial. Así que eso es mi punto de vista sobre eso. Gracias. Gabriel, ¿no tienes nada que decir? Echevarría creo que quiere decir algo más. Di, Echevarría, ya estás. Este señor que se llama Samuel. Manicam, sí. Justo, Héctor, ¿cómo estamos? Ajá. Bueno, me parece que su aproximación a la ciencia ficción mexicana es muy pobre. Pero bueno, eso igual y pueden juzgarlo otros autores, pero la verdad, una pregunta. Para hablar de ciencia ficción mexicana hay que conocer historia de México, hay que estar metido de veras en esto. A mí me molesta mucho que una bola de estúpidos digan que los españoles, que no eran españoles cuando vinieron a México, hayan hecho pendejadas y que el presidente de este país le exija al gobierno español que le pida disculpas. ¿Qué disculpas, carajo? Es una cuestión de conocimiento de la historia. Sí. Bueno. Entonces, si quieres escribir ciencia ficción mexicana al estilo de la ciencia ficción mexicana, bueno, tienes que conocer historia de México. Me encantan esa bola de estúpidos que hablan de los mexicas y no saben una sola palabra de náhuatl. Precisamente, bueno, hablando precisamente sobre esto que están mencionando ahorita, los cambios que está viendo, digamos, esta nueva visión social que se tiene sobre el conquistado, sobre el conquistador, y ahorita que Samuel estaba hablando precisamente sobre su visión de la conquista en la ciencia ficción, mi pregunta que va para todos, para el que la quiera contestar. ¿Consideran, espérame, Chavarría, espérame, ¿consideran alguien de aquí que en cierta forma podemos hablar de la ciencia ficción como un producto norteamericano e inglés, que son los que más manejaron esto, aunque los rusos también manejaron muchísimo esta cuestión, pero lo que nos llegó más a nosotros fue norteamericano e inglés? ¿Creen que podemos hablar de una visión de conquista, vamos a llamarle un tipo de conquista intelectual al traer la ciencia ficción? ¿Quién me puede responder? Bueno, no sé si sea una conquista. Obviamente todos nos vimos influidos por estas obras anglosajonas, ¿no? No sé, pero obviamente nosotros le dimos un sello particular, es decir, ya no somos los productores de la tecnología, somos, sin que esto suene como victimización, somos aquellos a los que las consecuencias de esa tecnología nos ha alcanzado, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos lo de la pandemia, los que más estamos sufriendo de esto, pues son los países subdesarrollados o emergentes, como ahora los llaman, ¿no? Creo que esa es la visión
que tenemos los mexicanos, ¿no? Y por eso es relevante. Es decir, la ciencia ficción mexicana es tan válida como la norteamericana, la inglesa, la rusa, ¿sí? Porque da un punto particular de vista, ¿sí? Así como también lo debe ser la japonesa, no sé, la africana, si es que realmente hay, pues alguna, ahí sí lo ignoro, una obra ya desarrollada en esas latitudes. Sí, yo creo que si ahorita, por ejemplo, en este momento estamos 8 personas aquí, dialogando, tratando de construir algo, de continuar con este merecido homenaje del maestro Carlos Olvera. Y hay, eventualmente, cuando esto lo veamos en YouTube, va a haber miles, que espero, ¿verdad? De personas que tendrá cada quien su propia opinión muy respetable, pero que necesitamos en un momento dado encontrar esos puntos de coincidencia, como lo hemos tratado de hacer siempre. Héctor, igual que Gabriel, igual que Gerardo Porcayo y José Luis Zárate y Mauricio José Schwartz en un momento, Gabriel Benítez, Memo Lavín. Hemos sido muchísimas personas en lo ancho y lo largo del país que en los últimos años hemos trabajado, y algunos nos hemos retirado, como fue mi caso, y otros han emergido, hay nuevas voces, nuevos talentos que ameritan un estudio profundo académico como los que hace Samuel, como los que hace Miguel Ángel y otras personas, porque es la manera en que, creo yo, de alguna manera, todo este esfuerzo de tantas personas, no solo para crear literatura, sino para difundirla, para empujar un movimiento hacia adelante, para lograr generar lectores que confíen en nosotros, que disfruten lo que hacemos. O sea, necesitamos pasar de esa fase de nada más generadores de un producto literario para consumo de algún segmento del mercado, a esa validación que mencionaba en un momento Samuel y también Miguel, de que es producto de que se analice a través de la teoría y las ciencias del lenguaje y todo, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, siento también en un momento dado que tratar de encontrarle las explicaciones académicas a algo que quizás fue solo un ejercicio de creación, le da mucha riqueza en un momento dado a lo que uno escribe. Yo me acuerdo en particular, hace muchísimos años, un cuento que se llama Reina del Mundo, que ya no me gusta tanto como cuando lo escribí, que apareció publicado en plural y con un ensayo, ni sé ni de quién, y no lo tengo, casi del mismo tamaño del cuento. Y me dijo muchas cosas que yo como escritor desconocía, de que a la hora que estaba escribiendo. Entonces, cuando una persona como Samuel o como Miguel o como tantos otros, desentrañan lo que hay detrás de lo que nuestra creatividad genera, para nosotros, para quienes escribimos, pues es muy rico. O sea, te permite ver otra visión que quizás tú no sabes, te permite conocer, identificar influencias, que de las millones de palabras que hemos leído en nuestras vidas se quedan ahí adentro y se convierte en algo más. Y yo, por ejemplo, admiro desde muchísimos años un gran afecto para Gabriel Trujillo, pero el hecho de escribir en tantos géneros, de hacer tantos trabajos, o sea, verdaderamente es admirable, y cada que llego yo a alguna librería en cualquier lugar, si veo un libro tuyo, lo compro. Creo que eso debemos de hacerlo todos. Yo lo hago en particular, aunque no conozca a las personas, pero sé que escriben algo dentro del género. Yo hago mi pequeño esfuerzo y compro esos libros, y algún día ya enseñaré por ahí la biblioteca que tengo. Muchos de ellos tengo la gran fortuna que están autografiados por las autoras y los autores, y eso me da mucha felicidad, y para mí representa una gran riqueza. Entonces yo sí creo que hay un gran valor en lo que es el trabajo académico para poder llevar lo que se hace en nuestros cuentos y en nuestras novelas a un público que jamás sabría nada de nosotros, y que de esta manera por lo menos permite abrir una puerta para que se vislumbre algo de lo que es la ciencia ficción mexicana.
Excelentes Iba a palabras. decir algo Gabriel Trujillo. Ajá. Gabriel Trujillo. Yo quisiera decir, si clarifica a través de la crítica literaria las aportaciones de la ciencia ficción mexicana, que en la crítica nacional casi es invisible. Y creo que lo que dice el tocayo Gabriel, de que seguimos, de que si hubo una expansión en los 90s, ahorita estamos en una época extraña o de retroceso o no tan fructífera como en aquellos años. Yo creo que el gran problema ha sido el que no haya una editorial o una institución que establezca un fondo editorial de ciencia ficción mexicana en que se publiquen de nuevo, se saquen las obras clásicas para empezar, ¿no? Y se demuestre que existe una riqueza y un conglomerado de obras, de novelas, de libros de cuentos, que han hecho que la literatura mexicana sí tenga ese camino, esa ruta de la ciencia ficción. Es curioso ver que dos géneros desdeñados, como es el policíaco y la ciencia ficción, hayan tenido tan diferente suerte. O sea, ahorita el policíaco es el centro de la literatura mexicana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo entiende que la violencia, la injusticia, la impunidad, la corrupción son los temas fundamentales de nuestro tiempo y del tiempo mexicano, ¿no? Si no, bueno, puedes preguntarle a cualquiera de nuestros grandes políticos y militares que en este momento están bajo los reflectores. Pero, ¿por qué la ciencia ficción no tuvo eso? Porque yo creo que buena parte de los editores descubrieron que podían sacar la colección género negro y empezar en términos económicos, si quieres, en términos simplemente de sacar lana, de encontrarle un nicho que podían vender con una etiqueta, ¿no? Pero que hizo que muchísima gente que no tenía nada que ver con el policíaco se metiera al policíaco para escribir sobre ello, para buena o mala suerte el policíaco. Pero en la ciencia ficción no ha ocurrido eso. No ha ocurrido que las editoriales digan, vamos a sacar una colección como hizo Minotauro en su tiempo, el Minotauro en Argentina y el Minotauro en España, de sacar una colección que estableciera las bases de lo que somos como contribuyentes de este género a nuestro país y al mundo. Entonces creo que si no hay esto, lo que sí hay es que si tú buscas lo que se está haciendo sobre la ciencia ficción, vas a encontrar que muchos de los que están difundiendo la ciencia ficción son críticos o ensayistas o gente que hace monografías o reseñas que están en otros países del mundo. Sam es una muestra. Elizabeth, que bien conoce Sam, hay muchísima gente que está escribiendo sobre esto, pero no están aquí. En México, y tiene razón el tocayo Gabriel, sigue siendo desdeñable el escritor de ciencia ficción, porque todavía se le ve estereotipadamente como el escritor que escribe historias casi infantiles únicamente, o para un público que todavía cree en los ovnis, que todavía cree en los monstruos, que todavía cree en los rayos láser como fantasía, aunque no lo sea, pero en el sentido de que a la vez esto tiene un punto positivo, hace que la ciencia ficción no esté bajo los reflectores de intentar que todo el mundo esté metido en ella. Todavía estamos en una época en que todo el mundo puede hacer lo que quiera, como quiera, inventar lo que quiera, imaginar lo que quiera, antes de que llegue el gran mercado y establezca las normas en las cuales vas a trabajar. Pues ahorita, un día vamos a recordar esta época, sí, tal vez con pocos lectores o con pocas ediciones, pero de una libertad inconcebible para entonces. Porque creo que la ciencia ficción, igual que el policíaco, funcionan cuando de creencia, de corazón, estás metido en ello, estás apostando tu vida en ello. Entonces, si haces eso, como Carlos Olvera, imagínate en los 60, cuando todo el mundo estaba, o escribías las grandes obras de pensamiento sobre lo mexicano, o escribías cosmopolitamente como Carlos Fuentes, ¿no? Pensando en el premio Nobel, y de alguna manera Carlos Olvera lo que hizo fue escribir sobre los mexicanos como somos,
en un futuro lejano o próximo, sin preguntarse si iba a ser algo, él mismo, como lo dijo Miguel Ángel, él mismo se preguntaba, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Esta es una novela de anticipación, es ciencia ficción, es una sátira política? Es todo eso, desde luego, porque puedes romper con todas las fronteras y todas las cadenas conceptuales todavía, y todavía lo seguimos haciendo. No creo que Federico o Chavarría o Zárate o Gabriel mismo estén pensando en quién le va a poner un alto a su imaginación. Entonces, estamos en un momento en que todavía podemos hacer lo que queramos como lo queramos. Y esa es una ventaja. Y también es una ventaja porque no tenemos una plataforma editorial que nos permita difundir todo. Entonces, mientras no existe esa plataforma, Sam y muchos otros están haciendo generosamente eso, hablando sobre la obra de los autores mexicanos para que la conozcan en Estados Unidos, para que la conozcan en Europa y la conozcan en otros lados, para que sepan que hay literatura mexicana de ciencia ficción en un mundo atiborrado de literatura de ciencia ficción. Si tú ves el campo editorial estadounidense, donde hay 50 géneros diferentes, y cada uno, esta es la ciencia ficción militarizada. Aquí nuevamente se escribe sobre ciencia ficción militar. Y a un lado está la ciencia ficción que está unida al horror. Y a un lado son decenas de géneros. Nosotros, en cambio, podemos escribir de lo que queramos y pasar de uno a otro sin que nos cataloguen por tal cuestión. Pero a la vez, alguien tiene que explicar qué es lo que estamos haciendo, porque nosotros estamos creando. Muchos de los escritores de ciencia ficción están creando y no tienen tiempo para ponerse, a menos en estas pláticas, a preguntarse por qué están creando lo que están creando. Para eso están los críticos literarios, para eso están, para mostrar cuáles son nuestras afinidades y diferencias unos con otros, pero también de una época a otra, y qué aportamos unos a otros. Y en ese sentido, creo que lo que nos falta son lectores críticos, pero lectores divulgadores, no de la ciencia ficción. Y ahí es donde también nosotros tenemos que hacer un doble trabajo. Mientras no llega a eso, pues tenemos que ser la ajonjolí de todos los moles y tenemos que ponernos a trabajar es como cuando tú organizas una fiesta, eres el que menos la va a disfrutar, ¿no? Porque eres el anfitrión, eres el que lo recibe, el que lo lleva, ya tienes tu jaibolito, ya aquí está la comida, ahí, a ver, ahí está la música, ¿quieres ponerlo tú? El DJ está todo, ¿eh? ¿A qué faltó? Ahorita vuelvo, voy a la tienda de la esquina, ahorita regreso, y todo el mundo está disfrutando, menos el anfitrión, porque el anfitrión tiene una cuestión básica, tiene que ser abierto a todos. Entonces, lo que necesitamos ahorita es que todos seamos anfitriones de todos. El que esté en Jalisco, que hable de las obras que están en Jalisco de ciencia ficción y que nos diga qué está aportando Jalisco al mundo de la ciencia ficción y qué le interesa sobre otros escritores que están en Nuevo León o están en Yucatán o están en Chiapas. Tenemos que hablar de nosotros para los demás, no solo para nosotros mismos, no es un club de Toby, es para hablar a todo el público y que el público diga, me interesa, ¿no? Qué raro esto. Igual que a nosotros nos pasó cuando encontramos los primeros libros de ciencia ficción mexicana, tenemos que hacer que las nuevas generaciones no se queden solamente en sacar sus ideas del anime japonés o del manga o de la literatura de horror que encuentran en cualquier Sambos, para decirlo de algún modo. Tenemos que encontrar la opción de difundirnos a nosotros mismos mientras otros lo descubren y descubren que hay muchos mexicanos en el espacio y nadie quiere regresar. Gracias, ya es todo. Gabriel Trujillo, ya que estás jubilado, primero, excelentes palabras, me encantan, pero ya que estás jubilado, tienes muchos libros publicados, tienes palanca con las editoriales, ¿podrías quizás ayudar a iniciar así una serie de ciencia ficción mexicana al nivel nacional en México? Me encantaría. Yo creo que no es cuestión solo de mía, sino que todos le pongan. Antes de la pandemia, vino a Mexicali Paco Ignacio Taibo y yo le decía un poco eso. Tú ya estás metido en ya sacaron una colección de policíaco, ¿no?
pero igualmente deben sacar una de ciencia ficción. Y él, creo que en una entrevista lo dijo, algo de que sí, también le vamos a meter a la ciencia ficción, porque él es un autor de ciencia ficción, aunque minoritario en comparación a su obra policíaco histórica. Entonces yo creo que hay que escribirle a Paco Ignacio y estarlo jodiendo hasta que recuerde su promesa de que saque en el Fondo de Cultura Económica una colección, tal vez no de nosotros, pero que saque a los pioneros, que saque Palamás, que saque Diego, que saque a Carlos, que saque a Amado Nervo, pero solamente los cuentos de ciencia ficción para ubicar las aportaciones mexicanas a este género. Perdón, ¿qué ibas a decir, Tocayo? Sí, perdón, Gabriel. Lo que pasa es que... no, pero lo que pasa es esto. Paco Ignacio ya sacó una colección. O sea, independientemente de todo lo que esté ocurriendo con él, él acaba de sacar una donde ya han salido, el primer libro es de Porcayo, se llama, ay, se me olvidó algo de la piel, ahorita les digo bien. Sacó un libro muy bueno de los hermanos Strugatsky que se llama Qué difícil es ser Dios. Sacó también uno de Norman Spinrad que se llamaba, ¿cómo se llama? Para hacer enojar a, ay, se me fue el nombre y antes me lo sabía. Bueno, ha sacado, y otro de Theodore Sturgeon, han sacado hasta ahorita 5 libros de ciencia ficción. Sin embargo, mi punto de vista en cuestión con esto, bueno, creo que todo el mundo más o menos como que me va a señalar, pero yo siempre lo he visto muy negativo por algo que mencionó Gabriel. Creo que nunca ha habido una unificación en México de un verdadero movimiento de ciencia ficción. Creo que esto proviene de algo. Creo que yo le echo la culpa mucho de esto al 68. El 68, espérenme tantito, espérenme. En el 68 ocurrió, como todo el mundo sabe, la tragedia de Tlatelolco. Cuando ocurre la tragedia de Tlatelolco, entonces la literatura se centra en ser una literatura realista y aparte, ¿cómo se llama?, comprometida con el movimiento político y con el momento político. No sé si me doy a entender. La ciencia ficción siempre da una idea de ser un tipo de literatura infantilada, vamos a decirlo, o sea, casi para niños, como lo estaba diciendo ahorita Gabriel. Entonces, durante mucho tiempo, el estigma del 68 lo cargamos todos los autores porque lo que había mucho era precisamente crítica social, crítica psicológica. Llega, por ejemplo, Los hijos de Sánchez, no sé si lo hayan leído. O sea, ¿cómo puede competir una novela tuya que habla sobre marcianos, vamos a llamarle así, contra algo que habla precisamente sobre la realidad nacional? Y la realidad nacional era algo que sobrepasaba... Una novela que habla sobre el triunfo mexicatl, sobre la invasión europea. Bueno, o sea, ¿cómo puede competir esto si hablamos de ciencia ficción mexicana? No, pero me refiero más que nada, espérame tantito. Sturgeon, Clark, todo lo que tú quieras y gustes. A lo que voy es esto. Es el rollo de preferir a los autores extranjeros que sí son unos chingones, lo fueron. Ya todos están muertos, todos están muertos. Pero ¿qué pasa con nuestros autores, los mexicanos, que todavía estamos vivos, estamos trabajando, estamos haciendo cosas, estamos creando? Es a lo que voy, es a lo que voy. Persistir este sistema de que mejor le publicamos a los extranjeros porque esos son los chingones y los mexicanos son unos pobres pendejos. Vamos. Espérame. ¿De qué se trata? Ahí va. ¿Dónde está el puto orgullo? A lo que voy es a esto. Por ejemplo, sí. Por eso es chido platicar con Chavarría, porque no se las calla. Pero lo que voy es esto. Espérame. Espérame tantito, déjame acabar, Chavarría. La cuestión, mi punto de vista es este. Como dijo bien Gabriel Trujillo, nunca hubo una editorial que conjuntara todo esto. No se movieron valores mexicanos aquí bien. Cada quien estuvo editando por donde fuera, o incluso editamos en España. Espérame. Pero el punto ahora es que ahora ya brincamos
a un mundo donde yo puedo comunicarme por internet y donde ahora mis competidores ya no son los mexicanos, sino ahora yo tengo que competir también con españoles, con gente por ejemplo, con gente de otros países que ya están, sí, pero es gente que ya tiene, por ejemplo, los españoles le han puesto ganas a su ciencia ficción y tienen muy buenos referentes allá y de veras con muy buenas novelas. Ganas a nuestra ciencia ficción, carajo. No, no es cuestión de ganarle, es cuestión de espacios, porque la gente no puede leer todo. Este libro, de que tengamos la capacidad de hacer cosas por nosotros mismos. Sí. Y como me dices, bueno, sí, Chavarría, Héctor Chavarría, es un cabrón, hijo de puta, certificado ante el notario público, que dice las cosas como son y que no se calla y que le ha mentado la madre a presidentes y que sigo vivo porque soy muy chingón o porque he tenido mucha suerte. Pues sí, pero déjenme acabar con mi idea. Déjame acabar con mi idea, Chavarría. El punto es cómo truncado, fíjense, nosotros ya podemos editar nuestros libros en la casa. El libro que hemos presentado lo editó mi editorial y estoy hablando de que mi editorial es una cosa que pequeña que nació para los cuates, no sé si me doy a entender. Y sí, me estoy pegando con gente en España. Ayer precisamente Jorge Chipuli, no sé si lo conozcan, le edité una novela interesante que se llama Gualmérica, que ya ven, Estados Unidos y México están divididos por una gigantesca muralla, pero arriba de la muralla hay una ciudad que llaman Gualmérica. Obviamente, él va a tener que entrar a competir con un mercado más grande que puede acceder a muchísimas novelas en internet, porque cuando ustedes entran a Kindle, es un mundo de cosas, donde puedes voltear a todos lados. Por ejemplo, tuvimos nosotros buen éxito al principio con este libro de Mexicanos en el Espacio, y yo me preguntaba por qué. Yo creo que porque mucha gente, en primer lugar, nos compraron mucho en Estados Unidos, y también nos empezaron a comprar en España. ¿Por qué? Porque es una mirada nueva que ellos no conocen, o sea, no conocen la ciencia ficción mexicana. Yo les mostraba este libro que está aquí, que me compré en la FIL, que se llama It Happened Tomorrow, pero es una antología. Espérame. Sí, todo eso está en internet. Espérame. Me imagino que Federico Schaffler, mi hermano Federico Schaffler, tal vez esté interesado en mandar algo, ¿no? Sí, ahorita estábamos hablando de eso antes de entrar, pero este libro que está aquí es de ciencia ficción de la India. Me fue muy interesante acceder a esto, porque dije, bueno, ¿cómo es la ciencia ficción en otros países que no conocemos? Espérame. Estamos en México, somos escritores de ciencia ficción mexicanos. Está muy bien lo que escriban en la India, pero lo que nos debería interesar a nosotros es promulgar la ciencia ficción mexicana. Y mi punto va a ciencia ficción mexicana. Y mi punto va a que es difícil. Que lo publiquen ellos. Vamos a publicarlo nosotros. Pues sí, tienes razón. Bueno, pues mi punto final es que estamos compitiendo en nuestro actual mundo, estamos compitiendo contra todo un planeta que ya nos está ofreciendo. Espérame, pero no solamente son libros. Espérame, Chavarría. Sí. A los que nadie les ha hecho caso. De hecho, hay algo interesante aquí. Conocen a Hagenbeck, ¿no? Creo que conocen algunos a Hagenbeck. Él, uno de sus libros llegó a ser serie de televisión. Por ejemplo, ahora estamos compitiendo con mucho de esto, con Netflix estamos compitiendo, bueno, una ventaja, las audionovelas, pero yo sí creo que ahora el escritor de ciencia ficción mexicana le debe de poner no solamente más ganas, sino debe estar enterado de lo que se está escribiendo, porque ya estamos compitiendo con gente fuera de aquí. Ya no podemos, espérame, ya no podemos... No tenemos que copiarle a nadie. No. Tenemos nuestro propio mundo y escribimos sobre nuestro propio mundo. No tenemos que copiarle a nadie. Alex quiere hablar desde hace tiempo. Alex, por favor, esa es la palabra. Gracias. Nada más una leve aportación.
A mí me dijo, cuando empecé que salí de la universidad pues al ámbito laboral, me dijo un muchacho más grande que yo, con más experiencia en el diseño y en la publicidad, me dice, es que el diseño o la publicidad, haciendo un paréntesis, no por poner un ejemplo burdo, el diseño no tiene que ser tan buenote para que pegue, sino hacerlo masivo. Entonces me quedó muy grabado a hacerlo masivo, también haciendo un poquito a un lado la cuestión de la ciencia ficción. Recordemos que hay autores en el mundo del terror, en el cine del terror. México ya tiene sus pilares, sus símbolos. Por ejemplo, Taboada es un referente muy fuerte al terror aquí en México. Alguien mencionó por aquí La Dimensión Desconocida, que es terror y ciencia ficción. Recordarán La Hora Marcada, también igual, terror y ciencia ficción. De hecho, haciendo memoria, Alfonso Cuarón, me parece, sí, creo que fue Cuarón, hizo un capítulo para La Hora Marcada y es precisamente de ciencia ficción. Entonces yo pienso que nada más es cuestión, talento hay y es muy obvio, nada más es cuestión de hacerlo masivo. Gabriel dijo, creérnosla. Eso implicaría apostar por el tema y hacerlo masivo, amplio. Volviendo un poquito al terror, ya mencioné a Taboada, ¿no? Veneno para las hadas, etcétera, etcétera. El otro día fui al cine y me topé con agrado una película de terror. Cuidado con lo que deseas, pero para no hacerle publicidad a la peli ni nada de eso, me di cuenta con agrado de que antes de que empezara la peli pusieron varios trailers y en esos trailers están por venir varias películas de terror mexicanas. O sea, siento yo que está volviendo, o me gustaría pensar que está volviendo. Y los autores o los directores como que siento que le están apostando otra vez a eso. Al menos eso me gustaría creer por lo que vi, porque se ven buenas producciones, se ve la fotografía, se ve la historia elaborada, etc., etc., etc. Entonces, la cuestión de la ciencia ficción mexicana sí se puede, nada más sería cuestión de apostarle, creérnosla y hacerlo masivo, o sea, ir con todo, no nada más así como que leves toquecitos por aquí por allá, sino pum, con todo, y llegarle a toda la gente, llegarle a una nueva generación. Nada más. Gracias. Gracias, Alex, gracias. Fíjate, Gabriel Benítez y todos quienes están en esta reunión y quienes nos escuchan o nos van a estar viendo en YouTube, ahorita lo de Crónicas de Hualmérica de Jorge Chipuli, yo ya lo compré y ahorita estoy viendo que está en el número 23 de bestsellers de ciencia ficción, fantasía y horror. No sé cuánto tiempo habrá sido de que salió, pero en un momento dado estamos compitiendo con el mundo. Jorge Chipuli acaba de sacar esto, no sé, Gabriel Benítez, que me digas cuándo salió. Apenas está arrancando. O sea, Jorge me mandó un mensaje hoy y me dijo, saqué esto, no sé cuántos días tenga, pero ya ahorita estoy viendo que tiene pocas, pero ya tiene 28 ventas. O sea, si salió hoy o salió ayer, ahorita ya tiene 28 y el mero hecho de que está en número 23 de ciencia ficción en español, o sea, creo que vale la pena reconocer y vale la pena. Mira, todos los esfuerzos que se hagan, y lo hemos vivido muchas veces, o sea, estamos apoyándonos unos a otros y esto es generar un camino y entre más podamos ser mejor y entre más podamos difundir el trabajo de los demás. Hace rato mencionaban a Paco Taibo, también conocen muchos de ustedes quizás a Guillermo Farber. Y hace muchísimos años, en un evento en la Ciudad de México, cuando estábamos presentando, ya no me acuerdo si fue Más Allá de lo Imaginado 3, que fue en el 94, o si fue en algún evento en el Museo Carrillo Gil, estaba Paco, estaba Guillermo Farber, fue en Más Allá, fue en la presentación del número 3. Y Memo Farber, Guillermo Farber, me escribe una dedicatoria y me dice, el mismo día, él me dice que poca gente tiene la habilidad y la vocación y la entrega de poder promover a otros antes que a sí mismo. Y pues yo me sentí muy padre. 3 pasos más adelante, Paco Taibo me dice, eres un pendejo. O sea, ¿por qué estás editando a otros autores? ¿Por qué no te pones a hacer tus cosas? Ignora a los demás, tú haz tus novelas, tus cuentos, y tú promuévete a ti, no andes haciendo antologías y no andes haciendo revistas.
o sea, así, por un lado, la satisfacción de algo que me nace del corazón, y por el otro, una cruda realidad y una apreciación de alguien que vende muchos libros. Entonces, creo que al cabo de 20 y tantos años después de esto, han sucedido muchas cosas en el ámbito de la ciencia ficción, cosas que necesitamos reconocer con justicia. De alguna manera, empezaron con Carlos Olvera con esta de Mexicanos en el Espacio, aunque como los estudios de Miguel Ángel lo han demostrado y de muchos otros, viene de mucho tiempo atrás, pero creo que el mero hecho del Mexicanos en el Espacio, ¡pum!, fue como esto es factible. Entonces, creo que esta antología, regresando a la antología, creo que es algo que quienes nos están viendo ahorita en YouTube deben de buscarla. Verdaderamente son excelentes. Y el hecho de poder hacer justicia con esta antología de homenaje, creo que verdaderamente hay que aplaudirles tanto a Patricia como a Samuel como a Miguel Ángel y reconocerles, y un abrazo y un aplauso para todos quienes participamos en esta antología, y ojalá tenga muchísimo más éxito para poder pues seguir abriendo ese camino que personas como Gabriel Trujillo y como Héctor y como tantos más que no quisiera mencionar, en un momento dado hicimos, y luego cada quien agarró para su camino, y no tiene nada de malo eso, pero bueno, como dice Benítez también, a lo mejor es hora de que reemprendamos un esfuerzo más de sinergia entre las distintas regiones del país y entre los distintos creadores con la nueva realidad que es el tener acceso al mundo. Deberíamos de verlo como una gran oportunidad de que esa creación original, como mencionaba Héctor y como mencionamos y como lo hemos hecho muchos, le puede llegar a otras personas. Entonces, creo que esta antología, creo que lo que está haciendo Gabriel Benítez con su editorial, verdaderamente es un paso firme hacia donde deberíamos y quisiéramos estar ya, nuevamente, abriendo más camino para la ciencia ficción y para las nuevas generaciones de escritoras y escritores. Federico, palabras perfectas, aptas para terminar, yo creo, este encuentro que ya lleva casi 2 horas. Muchas gracias a ustedes por asistir. Voy a parar aquí la grabación y luego seguimos un poco más si quieren. ¿Está bien? Benítez. Okay. Gracias.